Bienvenidos una vez más a Economías de Casa. En el día de hoy seguiremos con el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo veremos las empresas multinacionales. Una empresa multinacional es aquella sociedad cuyos intereses y actividades se hayan establecidos en más de un país. En otras palabras, las empresas multinacionales son compañías formadas por una empresa matriz, que cuenta con una serie de filiales que operan en diferentes países del mundo y que comparten unos mismos objetivos. La matriz sería la empresa donde radica la gestión de la compañía, y las filiales se crearían para operar en los otros países. Características de las empresas multinacionales. Dentro de las características de las empresas multinacionales podemos destacar las siguientes. La matriz gestiona la empresa y además ejerce el control total o parcial de las filiales, a través de su participación en el capital. Son entidades que ejercen mucha influencia, ya que incluso algunas multinacionales tienen ingresos superiores al Producto Interior Bruto de ciertos países pequeños. Son las mejor situadas en sus sectores, a través de su liderazgo en costes y su mayor capacidad financiera. Al tener gran capital, suelen realizar importantes inversiones en investigación y desarrollo e innovación. Una de sus formas habituales de crecimiento es a través de procesos de fusión y adquisición, los cuales los explico en un vídeo que te dejo por aquí en las etiquetas. Y por último, suelen establecer la matriz en un país con ventajas tributarias, es decir, en un país donde se cobren menos impuestos. Además, también suelen establecer sus centros de producción en lugares donde la mano de obra sea menos costosa. Ahora bien, ¿por qué una empresa decide dar el paso y convertirse en una compañía multinacional? Este paso de adquirir una dimensión multinacional en la vida de una compañía se puede explicar por 4 factores principales. El primero de ellos es la estrechez de los mercados nacionales, que fuerza a las empresas multinacionales a buscar salida a sus productos en otros países. El segundo motivo es controlar la distribución de los productos. Las empresas multinacionales se instalan en el exterior para vender sobre el terreno, introduciéndose en mercados a los que sería difícil acceder de otro modo. El tercer factor es superar barreras proteccionistas. A pesar de la globalización, aún persisten mercados protegidos, ya sea por aranceles, trabas burocráticas, etc. Para salvar estos obstáculos, las empresas multinacionales se instalan directamente en esos países. Como cuarto y último motivo es reducir los costes de producción. Las empresas multinacionales reparten sus actividades entre diferentes países, en función de las ventajas que obtienen. Por ejemplo, fabricarán allí donde los factores sean menos costosos, es decir, donde haya bajos salarios y abundancia de materias primas, y reflejarán sus beneficios donde los impuestos sean más bajos, consiguiendo de esta forma reducir sus costes de producción significativamente. Ventajas y desventajas de las empresas multinacionales. Entre las ventajas nos encontramos: facilidad de acceso a los recursos financieros. Las grandes empresas multinacionales pueden acceder fácilmente a grandes recursos y además suelen gozar de fuentes de financiación más baratas. Economías de escala. Suelen ser las empresas mejor situadas en cada sector, por lo que producen grandes cantidades de producto consiguiendo precios muy bajos. Fuerte poder de negociación con proveedores y clientes. Como son grandes consumidores, tienen un gran poder de negociación con los proveedores, y al tener un amplio dominio del mercado, también tienen un gran poder de negociación con los consumidores. Alto nivel de cualificación de los trabajadores. Suelen contratar a los mejores profesionales, en muchos casos formados en pequeñas y medianas empresas. Liderazgo en tecnología e innovación. Gracias a su capital pueden invertir grandes cantidades de dinero en la última tecnología y realizar grandes inversiones en I+D. Y por último, la gestión y organización profesional de la empresa. La dirección de las grandes empresas multinacionales suele estar en manos de los especialistas mejor formados y con mayor experiencia. Dentro de los inconvenientes nos encontramos: menor cercanía al cliente. Las multinacionales pierden la relación directa con el cliente, la cual suele ser una relación más fría y menos personalizada. Mayor conflictividad. Al ser empresas tan grandes, los trabajadores suelen estar organizados y representados, por lo que suelen tener una mayor conflictividad. Menor adaptabilidad. Las multinacionales tienen poca capacidad de adaptarse a los cambios, como consecuencia del gran tamaño y de estructuras más rígidas a corto plazo. Y por último, el riesgo de falsificaciones, que probablemente sea uno de los factores que más pérdidas provoquen en las grandes multinacionales. Con todo esto me despido por hoy. Espero ver si ayuda y si es así, por favor suscríbete a mi canal para estar al tanto de nuestro curso gratuito sobre la economía de la empresa. Cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.